Renata, los retos de la educación son muchísimos, pero en ellos hoy lo que hemos identificado en esta conversación es que requerimos muchos actores tejiendo una misma relación con una perspectiva y propósito educativo compartido, y que la manera de lograr que niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte del sistema logren avanzar en el desarrollo de pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, que entiendan que lo que aprenden en las aulas es útil para ellos para resolver cualquier reto o complejidad que pueda existir en su cotidianidad, exige que muchos sumemos en este camino. Entonces, recordemos que hemos hablado de quienes estamos en el sistema educativo de la escuela, desde el preescolar hasta la media, pero también las universidades, también entidades que suman a ese proceso de aprendizaje, y las familias definitivamente en entender que el arte no es solamente algo estético, sino que tiene en sí un momento de creación y de pensamiento. Hablemos un poco sobre la diversidad, la inclusión, cómo lograr que esto sea posible para cualquier estudiante, para cualquier persona que está al interior del sistema educativo, sea en la escuela, en la universidad, que no es solamente para quienes deciden estudiar como tú una licenciatura en Historia del Arte, sino que tenemos un reto como sociedad y es lograr una integración que nos ayude a hacer de este proceso algo cotidiano en cualquiera de las esferas educativas. Sí, para mí un poco el reto ahí es quizás empezando como por la escuela, podemos empezar por ahí. No soy maestra, no estudié educación formal, lo tengo que aclarar, pero por la experiencia que he venido teniendo con maestros, el trabajo con maestros, con educadores de museos, sí puedo decir que me da la sensación de que hay como una idea de los roles que juega el maestro y los roles que juegan los estudiantes, en el sentido de que los estudiantes son los que van al colegio a aprender y no al revés, cuando en realidad los maestros también aprenden con los estudiantes. Entonces, para mí ahí hay como un desbalance muy fuerte todavía en la escuela o en la universidad, en términos de jerarquías, que sí estaría muy bien que se empiecen como a empezar a pulir un poco. Porque el maestro, ya sea en la universidad o en la escuela, creo que tiene que portar como esa responsabilidad de generar preguntas, más que transmitir un conocimiento, porque el código, el mensaje, la palabra, ¿no? La forma en que nos comunicamos apunta a mensajes como encriptados, o sea, cerrados. Estás transmitiendo un cierto saber, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando podemos usar las palabras y la comunicación de otra forma para generar también incertidumbre, para poder generar quizás lagunas o formas que no tenemos una respuesta ahora ni hoy, que quizás las tenemos un poco más adelante, ¿no? Desde la experiencia, desde el cuerpo. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta de la diversidad y de la integración, como que creo que estas cuestiones también tienen que o tendrían quizás que estar presentes en otros ámbitos como el familiar, digamos, los ámbitos sociales, ¿no? Porque hoy en día estamos muy customizados a generar, a decir, bueno, trabajo para ganar un sueldo, o sea, todo tiene como una misión, ¿no? Para poder vivir en sociedad. Pero el reto ahí es quizás detenernos, ¿no? Y poder decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? O sea, con quién estoy colaborando, con quién estoy pensando, que son cosas que, no sé, a mí me gusta preguntarme yo para entender el propósito de lo que estoy haciendo o por qué estudio lo que estudio, o por qué me vinculo con ciertas agrupaciones o con ciertas instituciones, como la capacidad de la autorreflexión y del autoconocimiento en el sentido de generar igualdad y, bueno, diversidad sobre todo. Creo que permite entender lo que puede aportar uno, como también entender la propia vulnerabilidad para poder compartirla y estar en otro tipo de situaciones de aprendizaje que no siempre son con un objetivo cerrado, con un objetivo puntual, como mantener esa incertidumbre o poder percibir esos deseos en los alumnos, en los maestros también. Los maestros también son personas que desean y que tienen sus preguntas y sus inseguridades. Y en la medida que eso se puede
visualizar, que se puede compartir y que no hay un miedo de decir yo soy el que tiene que saber versus uno que no sabe, ¿no? Se pueden romper muchas barreras y creo que se puede generar una relación desde la empatía y del afecto que permita al estudiante abrirse, que permita a la persona que viene a esa institución a ser educada, en realidad también poder educar, ¿no? Y ahí está la igualdad. O sea, la igualdad está en esa capacidad de que todos tenemos la capacidad de transformarnos mutuamente. Y no hay una institución por detrás que nos diga vos sí y vos no. Para mí, yo lo veo de esa forma. Pero sí, la sociedad te aplasta. O sea, es como un ejercicio constante que tenés que ir haciendo también en ese sentido. En lo que dices, quisiera devolverme a algo fundamental y es esa visión de aprendiz permanente, ¿cierto? De mantener como esa llamita encendida de querer aprender siempre, independiente del rol que tengamos. Seamos el maestro o seamos el estudiante o la familia. Y quisiera devolverme a esos años de aprendiz de tu vida, cuando decidiste querer aportarle a esta mirada distinta a la que normalmente te venían enseñando en la universidad o que habías vivido en el colegio, y que a quienes hoy nos ven pudiéramos tener un ejemplo concreto de qué asuntos pueden enseñarse, llevarse al aprendizaje desde este modo de ver el arte a la escuela. Cuéntanos algo en concreto, porque a veces es difícil, como venimos de un modelo educativo donde la educación artística tiene una visión específica, cómo lograr integrar el arte en un proceso de reflexión que nos permita llevar a profundizar en la mirada y en el pensamiento del estudiante. A mí se me ocurren cosas maravillosas porque hace unas semanas estuvimos al interior del colegio hablando de la Semana del Aprendizaje y los estudiantes ya adolescentes, que sé que ahí tienes experiencia en ese proceso, querían hablar del contexto del centro, de este lugar de la ciudad donde está ubicado su colegio, de las reflexiones, de la historia, de las narrativas, de las personas que habitan el centro, de las costumbres del centro. Y pues para hacer eso lo hicieron a través del arte y de diferentes manifestaciones, pero además también se apropiaron de un concepto propio, no solamente como lo que encuentran o lo que logran, sino que decidieron sacar sus propias conclusiones sobre cuál es el centro que ellos habitan, no solo el que les cuenta la gente o el que está en las noticias o lo que viven a través de las narrativas de terceros, sus familias, sus papás. Y yo creo que ahí justamente es donde el pensamiento se desarrolla en ellos de una manera distinta, porque no es la transmisión de una historia del centro de hace 20 años, sino que es su propia historia construida por ellos. Cuéntanos un poco cómo logras o cómo lograste o de dónde salió esa chispa y un ejemplo que podamos llevarle a maestros o a estudiantes o a familias de cómo lograr hacer esas integraciones entre áreas específicas como las ciencias sociales o las matemáticas, que a veces entre maestros también sienten que hay retos para lograr tejer esas relaciones y poder hacer que además los jóvenes sientan una conexión más profunda en el aprendizaje. Bueno, desde lo personal quizás puedo decir que yo siempre desde muy chica me enviaron a un colegio que era doble escolaridad, bilingüe. Y cuando yo ingresé a ese colegio, me acuerdo muy bien, tenía 8 años, las directoras dijeron adelante mío que yo no iba a poder adaptarme al ritmo de ese colegio, porque yo venía de un colegio que también era distinto. Entonces, esa que me pareció un poco cruel y que hoy lo miro como diciendo, ¿cómo le puedes decir eso a un chico, no? Ya eso a mí me marcó un poco, porque siempre era como ir tratando de demostrar desde muy chica que yo iba a poder en ese colegio. Y después terminé el colegio en eso, no pasó nada. Pero como hay ciertas experiencias o ciertas cosas que marcan para mí el proceso de aprendizaje en una escuela, que muchas veces se deja de lado quizás las mismas preguntas o experiencias de los chicos, que no se incorporan en la práctica del aula o afuera del aula, ¿no? También. Que es una pena, digamos, que hay mucho material ahí que, digamos, que los docentes pueden incorporar
a sus materias, a sus prácticas, para generar otro tipo de ambiente de aprendizaje. Y de hecho eso lo vinculo con una experiencia, con unos programas que desarrollé en el Museo de Arte Latinoamericano en Malva, cuando trabajaba allá, porque dije, bueno, ¿qué tipo de programa me gustaría hacer a mí que no había cuando yo tenía 16, 17 años en el colegio? Que toda mi familia decía, no, tenés que estudiar administración de empresas porque con el arte no vas a llegar y no sé qué. Bueno, y yo no quería saber nada, entonces dije, pero no había esos programas en los museos cuando yo tenía esa edad. Y ahí fue que dije, bueno, hagamos algo con los artistas contemporáneos que muestran en el museo, en la sala de abajo, me acuerdo, en contemporáneos, y adolescentes. Entonces armamos un programa bueno, que la idea era, hacíamos una convocatoria abierta, te lo resumo, convocatoria abierta para que vengan chicos, chicas, chiques entre 16 y 18 años terminando el colegio secundario para hacer como una serie de encuentros, eran 6 encuentros con él o la artista que estaba mostrando ahí abajo y hacer una propuesta de mediación de la muestra, porque eran muestras que no se trabajaban desde el área de educación del museo, que yo estaba coordinando. Entonces yo quería hacer como un programa distinto y ahí fue que, bueno, hicimos tres eventos de tres como series de este programa, pero lo lindo fue que eran chicos y chicas que venían de ambientes muy distintos, de colegios privados, públicos, laico, religioso, capital, Gran Buenos Aires, o sea, venían de todas partes. Y yo no hacía mucho, yo facilitaba los encuentros primero con los artistas para que se conocieran, para que compartieran, para que entendieran un poco de dónde venían las preguntas del artista, cómo se materializaba en el espacio, pero después la propuesta de formación, de mediación de la muestra la hacían ellos y muy curiosamente, que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, ellos empezaron a traer material que veían en la escuela para leer entre ellos en los encuentros que hacíamos, pues decía, esto me puede servir para tal, no, y lo que habíamos leído el otro día, cada uno desde su contexto, traían cosas para discutir en relación a las muestras. Yo estaba diciendo, bueno, esto es increíble, porque se empezó a generar como un espacio que no se genera en la escuela, que no se genera en clubes sociales o en ámbitos que quizás ellos frecuentan, ¿no? Fuera de su escuela, o en las casas, no sé, donde se junten, y que les permitía formar sus preguntas sin vergüenza, porque como nadie los conocía, al principio tenía mucha así como vergüenza, pero después ya se soltaron y se hicieron muy amigos. Y bueno, yo a partir de todo lo que ellos traían generaba dinámicas de trabajo y ellos los ayudaba a formar como un proyecto de mediación que fueron increíbles. O sea, y esos programas fueron sumamente enriquecedores, o sea, los padres cuando venían, la familia, los amigos, o sea, no podían creer lo que habían logrado como un grupo que no se conocía hace un mes y a los 2 meses ya estaban haciendo algo sumamente, sí, increíble. Entonces ahí creo que en la medida que vos permitís que ellos pongan sus preguntas también en la mesa y no solamente les quieras meter información arriba, ahí es donde empieza quizás a cambiar algo. Se me viene a la cabeza una pregunta y una inquietud grandísima, y es que ¿cómo logramos conectar a esa nueva generación de niños, de adolescentes y de jóvenes con la conexión cultural que hay en el ecosistema? Porque seguramente en tu historia también habrá algo que te marcó, que te interesaban los museos, que querías conocer de eso. Sí. Pero hoy normalmente no todos los niños tienen acceso a esa oferta cultural. Yo creo que es algo que estamos haciendo muy fuerte desde Confama y desde los colegios, de tratar de abrir y democratizar el acceso al arte, a los espacios, a la cultura, para que los niños entiendan también otras maneras y manifestaciones de leer el mundo, ¿cierto? Que no es solamente la lectura que hace el maestro cuando le está transmitiendo de una manera tradicional el aprendizaje en el aula. ¿Qué pasó en tu vida? Que fuiste una niña inquieta, que te llamaron más las preguntas, el descubrimiento, que te conectaste con esto, que crees hoy en ese poder de los museos, en ese poder de quienes lo habitan para hacer la transformación, que pudiéramos recomendarle a maestros, a directivos de colegios, que es necesario abrir las puertas del colegio
para tratar de que los niños tengan oportunidades de vivir la cultura y de vivirla a través del arte, para lograr que en el futuro puedan ser generaciones, algunos que estudien como tú y que se dediquen a esto que creemos que es supremamente potente, pero otros que así tengan otras profesiones, logren tener una mirada más integradora. Para mí el tema del arte viene no solamente como inculcar el tema del arte, sino también está mucho en los pequeños gestos que podemos llegar a tener. No sé, a mí el arte desde chica me interesaba porque me llevaba mi abuela a los museos y era mi paseo con mi abuela era maestra, fue maestra, también en contextos rurales, entonces yo creo que hay algo de todo eso que ella que me transmitía, como una curiosidad por el trabajo con las manos, por después de eso dormir la siesta, después comer un helado, como cosas que en realidad no son artísticas, pero que hacen en el general a una experiencia de afecto que a mí me queda y que me hace creer que eso se puede revivir de alguna forma. Entonces, como que sí, o sea, yo en relación a mi historia puedo decir eso, pero sí creo que es muy importante que a los chicos se les dé la oportunidad también de tener como momentos más de ocio, de no hacer nada, como esos momentos más de experimentación. Yo no soy madre, entonces no puedo decir, bueno, el tiempo de pantallas, no pantallas, porque es muy difícil, por mis amigas que sé que es muy difícil de controlar, pero hoy en día creo que sí es un reto total eso que estás planteando, como el tema de la cultura con el avance de la inteligencia artificial, las tecnologías, que es otro tema totalmente distinto, ¿no? Pero que también se pueden usar a nuestro favor, digo, para generar eso. Yo eso aún no lo sé cómo, porque yo justo soy de una generación puente entre la no tecnología Igual y... que yo. Claro, entonces para mí es un reto ver cómo eso se está trabajando ahora y ver qué potencial va a tener de acá a 20 años, ¿entendés? Como que yo eso todavía no lo sé. Pero sí creo que es importante mantener como viva esa curiosidad, ¿no? Y que los padres o la familia o los tutores, la gente que acompaña a los niños fuera de las escuelas, les permitan eso, les permitan ese juego constante, ¿no? Esa curiosidad que quizás puede suceder en un parque, tirándose del tobogán, o sea, no necesariamente en un museo. El museo puede ayudar, pero no es todo, digamos. De hecho, cuando hablabas me hiciste acordar un programa que se hizo en el MUSAC, en México, que llevaban las obras de la colección a las casas de las familias en préstamo y se hacían como pequeñas muestras en las casas de las personas. En ese proyecto trabajó Miriam Barrón, que bueno, para mí es una referencia también. Y bueno, eso me hizo acordar, como sacar el museo un poco ¿no? Del contexto, sí, y también de lo que implica. Hay mucha gente que hasta le da pena entrar a un museo, le da vergüenza, como que cómo se vincula uno con esa arquitectura mega gigante, donde todo es blanco, donde te da miedo pisar, no ensuciar, hablar alto, como todos esos comportamientos que están preestablecidos y que ya no tienen sentido. O sea, que un museo está para evitarlo y no necesariamente quizás ver una obra, o sea, simplemente estar. Entonces eso, como